Primero, decir, la salud mental es un proceso. Es un proceso, es una construcción, no es algo terminado, no es un punto al que se llegue, ni es un objeto que quienes estudian la salud mental lo estudien como un objeto que sea acabado o que está en un punto fijo. Bienvenidos a CESmente, el podcast dedicado a la salud mental y el bienestar emocional. Seas estudiante o miembro de la comunidad en general, acabas de encontrar información valiosa, consejos prácticos e historias inspiradoras. Bueno, prepárate para sumergirte en conversaciones significativas que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida. Esto es CESmente, donde la mente y el bienestar se encuentran. Hola a todos, yo soy Manuela Jiménez Y yo soy Amalia Ángel. y nosotras somos las anfitrionas de CESmente. Este episodio que están escuchando es el primero de 3 cápsulas que vamos a oír sobre la salud mental. Vamos a explorar qué es y qué no es la salud mental, cómo cuidamos de ella y cómo nos podemos enfocar en lo que tiene que ver con la psicoterapia y cómo la psicoterapia nos puede ayudar a mejorar nuestra salud mental. Antes de empezar como a abordar la temática de hoy, queríamos contarles un poquito de dónde surge esta iniciativa. CESmente pues inicia porque tanto Ama como yo somos estudiantes de psicología, pero además de eso, pues yo soy representante estudiantil al Consejo Académico de la Universidad CES y empecé a darme cuenta pues como mi rol es velar por el bienestar de todos los estudiantes, que digamos en general había una carencia muy grande en cuanto a conocimiento sobre salud mental. Y en realidad estamos encontrando dos ofertas como para atender a este problema que no estaban siendo efectivas. La primera, contenido muy académico que digamos no era entendido por toda la comunidad, o por el otro lado, mucha gente hablando de salud mental, pero que no eran profesionales en el área o en el tema. Entonces, pues la gente se estaba desinformando y en realidad estamos teniendo dificultades con esto. Entonces, SESMENTE surge como una combinación de ambas cosas. Nosotras como estudiantes tenemos esa cercanía, sabemos que nos interesa, que, cuáles son los temas como de relevancia para nosotros, pero también no perdemos ese contenido teórico, esa evidencia científica que hay detrás de cada episodio de nosotros. Entonces, es como la unión de esas dos cosas. Me uní a AMA y a un grupo increíble de estudiantes que hoy hacen parte del equipo de SESMENTE y hicieron que pues todo esto hoy fuera posible. Entonces también gracias a ellos por hacer que estuviéramos hoy acá. Bueno, el día de hoy queríamos empezar entonces desde lo más básico y era que pues como explorar esa salud mental. Hoy en día escuchamos salud mental en todas partes. En las películas, en las series, en redes sociales, en podcasts, pero hay tanta información que al final perdemos la idea, o sea, no sabemos qué es realmente. Entonces la idea es que en el episodio de hoy exploremos qué significa salud mental, cómo podemos definirla y cómo podemos cuidar de ella. Así es, Manu. Entonces hoy nos acompaña Santiago Herrera. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias. Ok, Santiago es psicólogo de la Universidad CES, es candidato a doctor en ciencias sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, es magíster en historia de la Universidad de Antioquia, es miembro principal de la sala de fundadores de la Universidad CES y docente actualmente de la Facultad de Psicología de la Universidad CES. Qué rico tenerte hoy con nosotros. Empecemos con que nos cuentes un poco sobre ti, la parte más personal, no tan profesional porque ya lo dijimos, sino más personal. Listo, no, muchas gracias. Me gusta mucho acompañarles esta iniciativa que, como Manu se los contaba, tiene unos propósitos muy interesantes y muy, pues como con la opción de volverse muy entendibles, ¿cierto? Y de que todos Ujú. los podamos utilizar, que se nos queden cosas y nos acordemos de cosas. Entonces me gusta mucho, me siento honrado que me inviten, un poquito ansioso y asustado de poderlo hacerlo a la altura de lo que sé que hay detrás de poder llevar esto a cabo. Entonces, nada, muchas gracias. Sí, tú hacías como la presentación de los títulos y demás, pero nada, pues yo soy una persona que tiene 33 años, me gusta mi trabajo como docente y coordinador académico, lo disfruto bastante, intento tener un balance siempre en la vida como entre tantas responsabilidades, porque también pues estoy estudiando ahora un posgrado, con las cosas que me gusta hacer, compartir como con las personas con las que me gusta hablar, perder mi tiempo en ocio en las actividades que más disfruto, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es como la presentación mía. Uno suele mucho definirse como por las actividades que llaman productivas, pero nada, uno también son su relación, uno también es sus relaciones, su ocio, su diversión y bueno, eso es como lo que a uno lo acompaña. Entonces siempre buscar los balances, los momentos en cuales hacerlos e incluso ponerle a las cosas serias y que uno llama productivas, esas partes de uno que son informales o que son de ocio y de diversión.
Así es, Santi. Súper chévere. Bueno, vamos a empezar con qué es la salud mental. Como decía Manu, hemos oído en podcasts, en películas, en series, en todas partes qué es la salud mental. Todo el mundo habla de salud mental, y más después de la pandemia del COVID, ¿cierto? Pero entonces aterricemos un poquito como el concepto. ¿Qué nos puedes contar tú desde tus conocimientos profesionales sobre este concepto? Habría primero dos formas de definirla. Y una sería una definición que vemos en las aulas, que vemos en clases, que sería una definición que encontramos y buscamos en internet. Mm, Y otra sería cómo entenderla en nuestro ejercicio cotidiano Ujú. de vivir, de encontrarnos con otras personas, de evaluarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Pues la especie humana, en diferencia a las demás especies, tiene la capacidad de manifestar las formas en las que se entiende a sí mismo, y eso lleva a que nosotros nos preguntamos por nosotros y demás. Entonces la mejor definición sería más desde esta parte de cómo nos entendemos a nosotros, más que una definición como tal de libro o teórica o conceptual. Pero hay que entender que la salud mental es un concepto y que se aborda en muchas partes como un concepto, entonces hay que trabajar al tiempo como las dos. Otro asunto importante es que pues definir como por la no definición, Ujú. ¿cierto? Es como una Ujú. figura lógica o una figura que no estaría bien, pues si a uno le preguntan qué es la salud mental de un concepto. Pero yo pienso que al tratarse de una actividad que es más un proceso y no un objeto terminado, que sería lo primero que yo diría Ujú. para entender la salud mental, sí tenemos que definir qué no es, porque lo que decía Manu y lo que tú me haces en la pregunta, Ama, es hoy estamos bombardeados por todas partes de salud mental. Yo el ejemplo que más utilizo es, recién acaban de pasar unas elecciones democráticas y en las elecciones democráticas candidatos y candidatas de todas partes, a todas las corporaciones, tenían salud mental. Hablando de salud Ese es Ujú. el mental, así mejor es. momento para empezar Ujú. a qué se entiende y qué no se entiende por ello. Entonces yo pienso que lo mejor es que quienes estudian la salud mental lo estudien como un objeto que sea acabado o que está en un punto fijo, Ok. ¿cierto? Entonces es muy importante entender que como concepto tenemos la tradición de entender los conceptos cosas terminadas. Esto es una mesa. Entonces los componentes que hacen que esto sea una mesa hacen que Sí, ya está como Sí, una ya está mesa. lista. ya está listo. Exacto. Sí. La salud mental no es eso. La salud mental es un proceso. Como un caminar. Exacto. Entonces Vamos una construcción, explorando. ¿sí? Entenderlo de esa forma es lo principal. Y para entender ese proceso, entonces yo diría, primero, ¿qué estamos fallando en las definiciones de salud mental? Yo pienso que lo primero es que lo estamos utilizando como un discurso permanente y cotidiano vacío de sentido. Entonces damos muchas definiciones de salud mental, lo ponemos en todas partes, ¿cierto? Lo asociamos a los procesos de aprendizaje, lo asociamos a los procesos laborales y productivos de las personas, lo ponemos en contraposición o conjuntamente y articulado con la salud física o la salud Sí, como así es. proceso del orden pues, que se ha estudiado desde lo biomédico. Y hacemos como todo eso con la salud mental. Entonces la llevamos, la traemos, la ponemos, la quitamos. ¿Sí? Es política, no es política. eh, es un proyecto donde deben haber personas que lideren o no, o es simplemente una construcción espontánea y orgánica de las personas y las comunidades. Entonces, lo primero es, ¿qué no es la salud mental? Sobre todo dos cosas. No es exclusivamente lo patológico, lo enfermo, el problema, el trastorno y el Ok. deterioro. Ujú. Y no es exclusivamente un proceso de felicidad, bienestar y satisfacción permanente de los sujetos y las personas. Súper importante eso. Es decir, Sí, que es como si ya Que no tuviéramos, si sea, tenemos felicidad, bueno, ya la tenemos y nunca la podemos sí, ya. perder, como es. claro, entonces esa no Ujú, definición es, ujú, primero, no podemos solo hablar de salud mental porque en la pandemia se vieron muchos problemas en el orden de lo mental. ujú. Ni podemos hablar solo de salud mental porque hoy los índices, las prevalencias y las apariciones de los trastornos mentales están en aumento, ¿cierto? La salud mental no es exclusivamente mirar el lado negativo, pero tampoco es esa tiranía y ese mandato de hay que ser felices, hay que ser la mejor versión, hay que alcanzar estados de bienestar permanente y casi que tenemos que vivir como en un parque de diversiones, ¿cierto? Sí, como si siempre tuviéramos que estar felices y el estar, pues el estar triste hace Exactamente, parte también de la vida y es exacto, como, exacto. Entonces ahí es donde la salud mental no es un objeto, No, porque si fuera un objeto sería sería finita y ya. el objeto sería que está cuando no puntual. se está enfermo mentalmente y el objeto que es estar feliz y estar bien todo el tiempo. Eso no es la salud mental. Santi, podríamos decir que cada persona tiene como una definición subjetiva de lo que es como la salud mental. Eso se podría decir. Como definición y Pues, concepto, porque es que las definiciones y los conceptos son algo que nos sirven a nosotros como para entender y explicar el mundo, ujú, pero puede que no nos sean tan útiles para relacionarnos con el mundo. Porque yo ok. puedo tener una construcción de salud mental, pero yo me relaciono y vivo con otros y con otras.
y al vivir con otros y con otras puede Puedo que mi chocar, definición, puedo... exacto, Sí, porque pásalo, digamos, dale. en el mundo, yo digo, o sea, la cultura también afecta mucho esto. Lo que para una persona en Japón es, no sé, digamos, trabajar muchísimo, pues como que tener horarios de trabajo hasta tarde, no sé. Para alguien acá en Colombia eso significaría no tener salud mental porque no tiene tiempo libre, pero para ellos no. Entonces también como que el contexto Ujú. cambia la forma en la que Hay la... dos cosas ahí. La primera es que acuérdense, no es objeto, entonces no es que se tenga o no se tenga. Y la Es segunda es proceso. que es completamente contextual. ¿Qué es el contexto? El contexto es una respuesta sociohistórica. El momento y las relaciones y los determinantes sociales en los que estamos. ¿Es cultural? Claro. ¿Es política? Es política. ¿Es económica? Es económica. ¿Sí? ¿Es profesional? Es profesional. Las profesiones se hacen cargo de ello. Entonces, claro, evidentemente cuando decimos no es un objeto, no es que se tenga o no se tenga. Es una construcción. Y como construcción, donde estamos involucradas las personas, nuestras relaciones y las poblaciones, las comunidades, evidentemente todo lo que nosotros hacemos como sociedad influye y es influenciado por los estados y las condiciones de la salud mental. Entonces, volvamos a, no es un objeto terminado, es un estado. Ujú. Segundo, no es ni la excesiva felicidad, pero tampoco es la existencia, o sea, la contraposición a Igual las la felicidad. enfermedades, a los trastornos. Y tercero, es que es un proceso que se construye. Y se construye no exclusivamente desde lo individual, sino en conjunción, en interacción con las otras personas. Si nosotros vamos a la mayoría de definiciones de salud mental, que son así teóricas, conceptuales, vamos a encontrar elementos comunes, ¿cierto? Vamos a encontrar elementos comunes, se definan como se definan, de bienestar, de bien vivir, ¿cierto? De satisfacción. Entonces, es un estado en el cual siempre hay una pregunta o un lugar hacia dónde ir. Es muy importante porque Ujú. se llame bienestar, se llame bien vivir o tenga el nombre que tenga, la salud mental siempre es un estado en el cual nosotros estamos buscando mejorar condiciones. Ok. Y cuando decimos que estamos mejorando condiciones, pues tenemos que preguntarnos cuáles son las condiciones actuales y cómo se pueden mejorar. Entonces, segundo componente que siempre va a aparecer en esa situación de proceso, ya les decía, el primero es se quiere llegar hacia algo mejor y el segundo es que tiene en cuenta muchas condiciones individuales y sociales. Y esas condiciones es lo que es permanente en nuestra vida, ¿cierto? Cómo nos relacionamos para satisfacer las necesidades materiales y no materiales, aspectos económicos, cómo regulamos nuestro comportamiento frente a los otros y nuestras relaciones, aspectos Ujú. políticos, cómo cambiamos, intercambiamos información y afectos, aspectos culturales, ¿cierto? Cómo se proyecta una persona y se proyecta su comunidad, ¿cierto? Aspectos que son a futuro, aspectos que tienen que ver con la capacidad de organización, de participación de las comunidades, un segundo aspecto que aparece en la salud mental. Y tercero, ¿cierto? Que es un asunto donde aparecen muchos saberes y muchas prácticas, no exclusivamente profesionales ni formales, Ujú. ¿cierto? Todas las personas, a partir de nuestra forma de explicar la vida, tenemos concepciones sobre qué es la salud mental, cómo llegar a estados de bienestar, de vivir mejor, cuáles son las condiciones que ahí están en juego. Entonces, simplemente para hacer un resumen, la salud mental es un proceso, no es un objeto, es un proceso que trasciende la excesiva felicidad o la felicidad permanente y que trasciende la exclusión de que la salud mental es distinta pues, a los trastornos. Es como si fuera salud mental si no hay trastorno. Si hay trastorno, no lo hay, ¿cierto? Y tercero, que es una construcción permanente sociohistórica. Cuando decimos sociohistórica, depende del lugar, de las relaciones y del momento en el que se está Sí. construyendo. Súper. Que siempre hay pues en confluencia un estado de bienestar, de bien vivir, unas condiciones de mejorar, unas condiciones en las cuales llevamos a cabo las personas y las comunidades la vida. Y tercero, una confluencia de prácticas y saberes, ¿cierto? Que explican, entienden y actúan por la vida. Si yo tuviera que dar una definición cerrada y concluyente de salud mental, la salud mental es el proceso cotidiano y permanente en el cual nosotros nos evaluamos a nosotros mismos en relación con los demás, queremos sentirnos bien, sabemos que pueden existir dificultades en la vida y le vamos a hacer frente a esas dificultades y podemos proyectarnos hacia unas relaciones con los demás donde si nos sentimos bien, queremos y buscamos que ellos se sientan bien y si aparecen dificultades, queremos junto a ellos solucionarlas. Perfecto. Perfecto. Santi, ahorita nos comentabas un poquito sobre que era más que esa ausencia de enfermedad. Yo digo que en el pasado muchas de las definiciones de salud mental o por lo menos de salud se asociaban a eso, pues como que salud simplemente era la ausencia de una enfermedad o una patología.
queremos saber que nos cuentes un poquito cómo surgió este nuevo concepto de salud mental, cómo hemos llegado a entender que es una construcción sociohistórica, porque en el pasado no era Ujú. así. Bueno, primero es que eso sería larguísimo, eso Sí. da para muchas discusiones y hay Desde la antigüedad empezar a exacto, hablar y de la locura. hay personas, disciplinas y corrientes que se han dedicado enteramente a construir eso que es históricamente la salud mental. Ujú. Ujú. Lo primero, ¿cierto? Tenemos perspectivas biomédicas con mucha solidez para explicarlo, perspectivas más del orden relacional, psicológico, social, que también lo hacen, otras antropológicas, existen muchas, y entre ellas pueden haber confluencias y divergencias Mejor dicho, de Ok. dónde nos para paremos entender. podríamos explicar la Exacto. salud mental. Pero yo siento que hay como dos momentos muy importantes sociohistóricos, sobre todo ubicándola occidentalmente, Ujú. porque en Occidente no tenemos mucho conocimiento ni mucho de cómo se entiende la salud mental y si pudiéramos utilizar esta categoría para lo que se entiende a estos procesos cotidianos en Oriente y en Diferente. diferentes Ok. partes de Oriente. Es Ah, decir, tenemos una dificultad de conocimiento, pues yo no diría una dificultad, tenemos una barrera, tenemos como el idioma, ¿cierto? Pero yo pienso que para ubicar la salud mental en Occidente es muy importante dos aspectos. El primero tiene que ver con la modernidad y la modernidad como un periodo histórico, como un proyecto político, económico y profesional o del saber, considera muy importante la figura del individuo, ¿sí? Lo que es el sujeto, Ok. la libertad del individuo, la capacidad del individuo de decidir, de tomar decisiones, de es quien elige en la sociedad moderna. Cuando se construye la categoría de sujeto y empezamos a entender los sujetos, nos preguntamos por las condiciones de bienestar del sujeto, porque vemos que el sujeto tiene condiciones en las cuales hay potencias, proyecciones y capacidades, pero hay limitaciones, dificultades y problemas. Entonces, la Ujú. categoría de sujeto. Y el segundo tiene que ver con una dimensión un poco ya más mm, de coyunturas históricas, sí. que yo lo podría asociar mucho a la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial aparece una gran pregunta, porque en la Segunda Guerra Mundial, más allá de las confrontaciones bélicas, yo creo que nos cuestiona a Occidente eh, la situación del Holocausto, o lo que se llama la Shoah, ¿cierto? Los campos de concentración, y este asunto que está asociado a justamente una división de sujetos. Lo que aparece con el nazismo es una división de sujetos, unos sujetos que sí valen y unos que no valen. Y nos damos cuenta que la forma en la que explicamos la condición de sujeto nos llevaba a dividir socialmente en categorías. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Que evidentemente aparecen los derechos humanos como discurso que conocemos Como hoy, tal, claro. y esos Ujú. discursos humanos, Eso es un hito en la historia, exactamente, eso entonces tienen un es momento muy histórico de decir importante. el sujeto como Mm, construcción, que ya sujeto de veníamos con derecho. una, sí, es un sujeto de derechos. Y al ser un sujeto de derechos es nadie es más o menos que. Mm, Entonces es lo primero. Y lo segundo es que como siempre ha tenido esa perspectiva de que era la enfermedad, se afectaba al sujeto en toda su condición de sujeto, entonces había o que recluirlo o que aislarlo de su sociedad o estaba con una condena. Cualquiera sea el mecanismo que tengamos Ujú. para explicar lo que se ha llamado la anormalidad o la locura ujú. en términos mentales, con la Segunda Guerra Mundial hay un corte y nos damos cuenta que no todo aquello que altera y que afecta la capacidad del sujeto es Es necesariamente una una enfermedad enfermedad. que Ok. lo invalida Claro. por el resto de su capacidad de sujeto, que tiene algunas condiciones emocionales o comportamentales que pueden estar alteradas y que eso se puede atender también de manera ambulatoria. Entonces hay una confluencia entre unas condiciones históricas que vienen de la construcción de la modernidad, otras coyunturales, la Segunda Guerra Mundial, el impacto que genera esta violencia, y una tercera es una modificación y un cambio en la forma de las ciencias, principalmente en Occidente, de entender a los sujetos. Esto es demasiado teórico, demasiado así. La construcción de la salud mental proviene de entender que no es exclusivamente culpa del sujeto, ¿sí? Ok. Sus estados, y que depende de la forma en la que construye las relaciones con los otros. Qué Entonces, importante eso. ¿por qué es tan importante entender contextualmente las condiciones que acompañan la salud mental? Porque los sujetos nos desenvolvemos cotidianamente en esas condiciones de la salud mental. Nosotros nos desenvolvemos en las actividades que intentamos hacer para satisfacer nuestras necesidades. Nosotros somos quienes somos en tanto regulamos nuestras relaciones, nuestras acciones en las relaciones con los demás, la dimensión política. Nosotros somos quienes somos en tanto le damos valor, significado y símbolos
a nuestros actos, a las palabras, a las relaciones. Somos cultura. O sea que podría decir que son como variables que intervienen en esa construcción de la salud mental. Pues, La figura de variables traída de una forma de las ciencias es perfecta para explicar eso. ok. ¿Sí? La cultura son todos los mecanismos que emprendemos las sociedades para permanecer y existir aun cuando algunos sujetos se van a morir, cuando otros nos vamos a dormir. La cultura permite que la sociedad siga Exacto. existiendo. La cultura es una de las variables más importantes porque la cultura le da un valor. Entonces, lo que tú decías, eh, hoy el placer en Colombia a las personas que tenemos entre 20 y 40 años es esto, pero eso va a cambiar en 30 o 40 años. O las personas que viven en otro lugar del mundo, el placer o lo que es placentero Significa otra cosa. significa Sí. otra cosa. El bienestar, ¿cierto? Entonces lo más importante es entender qué es un sujeto que no se desliga y que no Sí, que está exacto. está inmerso en una comunidad, en una sociedad. Y que son esas condiciones las que determinan las formas en las que los sujetos pueden llevar a cabo sus actividades, mejorarlas, sentirse mejor consigo mismos y con los demás, que sería como el Ese englobar, el porque la englobar. salud mental es tan importante en términos contextuales. Y a mí me gusta eso que dice Santi, porque también es como que, claro, el individuo está en sociedad, el contexto lo impacta, pero él también tiene un rol activo en gestionar esa salud mental. ¿Cómo dices tú que, digamos, una persona, aunque esté inmersa, digamos, en un contexto que no es favorable, puede Ujú. gestionar su salud mental? Porque, digamos, también siento que hablamos mucho del contexto, pero no quisiera que los oyentes pensaran que es un individuo que está simplemente como Ujú. atado a las condiciones, sino que él también puede Sí. generar Él hace procesos. parte de ahí. Exacto, él hace parte de Claro. ahí, puede activamente como trabajar por su bienestar. Ujú. Sí, no es un sujeto exclusivamente pasivo Sí, o exacto, como Exacto. receptor pasivo, de esas receptor de todas las variables. variables. Ujú. Ajá. Exacto. La condición de activos de los sujetos es que los sujetos en nuestras prácticas cotidianas representamos y mantenemos las estructuras de la sociedad. Es decir, nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos, los lugares donde llevamos a cabo nuestras actividades, perpetúan, mantienen la condición de la sociedad. Entonces, las condiciones estructurales son supremamente importantes. Hoy no podemos entender la salud mental sin las condiciones estructurales de la desigualdad económica. No podemos entender la salud mental sin las condiciones estructurales de las separaciones o las discriminaciones que existen en la sociedad. Pero también tenemos que entender que hay unos sujetos que son quienes o Ajá. perpetúan esto o Perpetúan. lo Ujú. modifican porque son sus acciones. El sistema, nadie se encuentra al sistema por ahí caminando. No Sí, es que uno exacto. vaya o que el sistema está como en una casa, como el internet que están en unos servidores. No, no, el Sí, sistema sí, no, sí, no está total. ubicado pues, en un edificio, ¿cierto? Ese edificio lo hacemos en nuestras acciones, en nuestras cotidianidades, en nuestras relaciones, nuestras representaciones. Entonces, justamente ahí la parte activa del sujeto. Santi, y ¿Sí? podríamos decir, hablando por ejemplo de la pandemia, podríamos decir que fue un punto de inflexión ahorita con el COVID-19, como donde la salud mental resurgió o digamos que volvió a tener como una importancia o Ujú. salió porque de verdad que en ese momento ya las personas empezaron a darse cuenta de muchas cosas en sus casas, de sus colegios, los niños, las Ujú. familias, pues, Hay una, ¿qué hay nos una puedes contar figura, de eso? hay una figura súper bonita, metafórica para entender eso. Y es que en la pandemia nos tocó meternos adentro. Y meternos adentro es entrar y Ujú. preguntarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso fue que emergió la pregunta, por eso fue que emergió. Yo no diría que las condiciones estructurales se modificaron radicalmente con la pandemia, No, no, pero no. cuando nos metimos adentro, nos Mm. dimos cuenta de lo que había adentro. Todo el tiempo estábamos afuera, todo el tiempo Con buscábamos lo de afuera, distractores, Sí, los total. distractores, amigos, el colegio, evitar, la casa, el exacto. trabajo, Sí, creo que mucha gente la pensó salida. que fuera como que simplemente la pandemia generó estas condiciones de salud mental, pero No, yo no, muchas veces pienso que ya estaban, ya ya teníamos estaban. ya veníamos con una crisis de salud mental, pero la gente tenía el alcohol, las fiestas, los amigos, el trabajo y todos esos eran distractores. Fuimos puestos en aislamiento, empezamos a tener procesos de enfermedad, que familiares que se morían, que nosotros mismos experimentamos la enfermedad, y todos esos distractores se quitaron y la gente se vio enfrentada, como tú decías, como a ellos mismos. Pero esa sería una visión también como muy, es que todo el tiempo estábamos era evitando. No, yo digo es simplemente volver adentro de la casa. No. ¿Sí? Entonces, cuando la pandemia no podíamos salir, Mm. ahí nos preguntamos ese cuadro que lleva ahí 20 días volteado, siempre ha estado volteado. No, es que nos dimos cuenta ese día. Antes no nos damos cuenta por esa vida Por el frenética, no porque aislamiento. Sí, quisiéramos evitar sí, el no era cuadro. consciente, Exacto, lo exacto. mismo pasó al mirarnos a nosotros. Claro. ¿Sí? Sin embargo, yo sí creo que el nivel global y cultural de la pandemia pusieron de manifiesto unos niveles de unos asuntos negativos de la salud mental que debemos prestarles demasiada atención, Mucho. porque nos dimos cuenta de la incapacidad para resolver conflictos,
nos dimos cuenta de la incapacidad para gestionar nuestras propias emociones, ¿cierto? Y esto se masificó, se magnificó. Entonces, claro, no creo per se por la pandemia. Creo que este proceso que yo les llamo bonito porque fue mirarnos, también significó cuáles son los retos. Y al mirarnos nos dimos cuenta que teníamos que trabajar mucho en la identificación de las emociones, en la forma en la que manifestamos este asunto, ¿cierto? Cómo llamamos a lo que hace parte de la salud mental, pero también toda la relación que tiene con lo demás. Es que nuestra salud mental, al ser un proceso de nuestras vidas cotidianas, está inserto donde estudiamos y cómo estudiamos, donde trabajamos y cómo trabajamos, con quienes nos relacionamos. Y quizá eso no nos habíamos dado el tiempo, el frenesí de la vida externa, no nos había Así permitido es. pues como hacer la pregunta. Ok, pero digamos a mí también, con lo que decía Ama, que me parecía muy interesante, ¿verdad? Que el discurso de salud mental con la pandemia se masificó. Yo siento que hoy en día en las redes sociales hablamos demasiado de salud mental y creo que lo que decíamos al principio, como que tal vez ese discurso sea, pues, no sé, ha perdido como la credibilidad porque viene de gente que no es un profesional en salud mental, pero también es bacano porque hoy en día estamos, pues, como que discutiéndolo más. Yo digo que es, o sea, trajo algo bueno, positivo, lo que tú decías, obviamente estamos en una crisis de salud mental, pero también estamos hablando de ello. Ujú. Y siento que eso es algo también como que rescatable y positivo, que gracias a que nos sentamos a mirarnos a nosotros mismos, hoy estamos discutiendo este tema tan importante. En esto, siento que también muchas personas se han empezado a preguntar cómo puedo cuidar mi salud mental, y ahorita tú lo decías, pues todos tenemos un rol activo en eso, pero además de los procesos que podemos hacer en casa, resolución de problemas, pues meditaciones, o sea, etcétera, la gente se ha preguntado por la psicoterapia. ¿Tú Mm, cuál dirías que es el rol del psicólogo ahora en este nuevo contexto después de la pandemia, ujú. digamos, en estos procesos de salud mental? Lo primero es que yo te diría es que evidentemente nos estamos encontrando con un problema que es muy clásico en los saberes y las prácticas. Y es, nos estamos metiendo mucho más al discurso que al ejercicio. Y todo el tiempo hay que llevar las dos cosas al Claro. tiempo. La práctica y la teoría, el Mm. ejercicio, ¿cierto? Si yo llego a mi casa ahorita a describirle a las personas con las que yo vivo esta mesa, yo no estoy haciendo la mesa ni la estoy viendo. Estoy haciendo un discurso sobre la mesa, ¿cierto? Que si nos vamos a poner a hacerla, pues el discurso tendrá que ser modificado a las Ujú. condiciones. Entonces, lo primero es que estamos muy en una fase de De hablar. hablarlo, Sí. ¿sí? Pero si no tomamos con delicadeza lo que estamos hablando, nos vamos a quedar en el discurso. Claro. Nos vamos a quedar en, es que la salud mental es proceso y no objeto. Sí, pero entonces, ¿cómo es proceso? Al decir que es proceso es que está todo el tiempo. Lo primero, yo diría que no solo psicólogos y psicólogas, ni solo la formación profesional, es darnos cuenta de que todos nuestros ejercicios y nuestras acciones tienen repercusiones en las emociones, en los pensamientos y en los comportamientos propios y de las personas con las que vivimos. Es Súper entender que nosotros importante eso. vivimos en una red, que nosotros no estamos No solos, estamos no, aislados en una Exacto. burbujita exactamente, solos, sino que todo nada, tiene que ver con el nosotros otro. vivimos en conexión, ¿cierto? Y no solo la conexión que nos dan los celulares o la conexión que nos da el encontrarnos con el otro, es que todos nuestros actos tienen una Sí, dimensión de exacto. encontrarnos con otras personas. Somos seres sociales, finalmente. Exactamente. Segundo, y ya ahí sí directamente con la psicología, se vende mucho como la psicoterapia, como el mecanismo, como la panacea. Es como salud mental, psicología, psicología, psicoterapia, psicoterapia, psicoterapia. Ujú. Sí y no. Es importante abrir espacios de psicoterapia, es importante dejar de estigmatizar tanto la asistencia a la Eso psicoterapia es súper. como los trastornos, las enfermedades y los problemas del orden mental. Es muy importante dejar de estigmatizar. Sí, eso es una causa que tenemos que dar, eso hoy es acción, no más estigma hacia nada que tenga que ver con lo mental, pero también entender que estos procesos son solo una parte de una forma en la que podemos construir una sociedad distinta. Y esa sociedad distinta la hacemos es en buscar el sentido y los propósitos de las acciones. Y como psicólogos y psicólogas, el primer llamado es sobre todo a una sensibilización de cuáles son esas condiciones que hoy son importantes en nuestro proceso de la salud mental. Como psicólogos y psicólogas es cuestionarnos cuáles son las acciones que más repercuten en el bienestar propio y de las otras personas. Y según la etapa de desarrollo, Santi, porque es que yo me pongo a pensar en los adultos mayores en este momento, por ejemplo, o en los niños pequeños, en las mamás, es súper distinto cómo se entiende la salud mental desde cada una de las etapas de desarrollo en que sea una persona. Es un proceso contextual. Un No proceso, hay mejor y forma de sigue. terminar. Ujú. Es un proceso contextual. Y el contexto en el que está el adulto mayor no es el mismo en el que está el niño o la niña en el colegio. Cada, Muy ¿cierto? Es, distinto. porque es eso, es intencionar y sensibilizar en nuestras acciones dentro de una red, dentro de una interacción. Ujú, ujú.
Perfecto, entonces ya me parece una forma excelente de terminar nuestro episodio. Creo que a todos les quedó muy claro y tal vez lo que decíamos, o sea, fácilmente yo puedo meterme ya a buscar en Google qué es salud mental, pero eso me va a dejar poco, no, me va a decir muy poquito de mi proceso personal. Y es lo que hablamos, todo hay que verlo en un contexto, mirarnos como seres en una sociedad. Te agradecemos, Santiago, por estar acá No, con a Muchas gracias, ustedes. nosotros, Santiago. por compartir, Espectacular. a ustedes por escuchar este episodio. Y bueno, no, entonces en el siguiente episodio vamos a hablar mucho sobre las ideas que tenemos en torno a ir a terapia, que ahorita lo estamos hablando un poquito con Santiago, y nos vamos a centrar como en esas falsas creencias que hay veces tenemos entonces sobre ir a la psicoterapia. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Gracias a Gracias. todos.